Cada año, algunos de los desastres naturales más mortíferos, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis, inundaciones, incendios forestales y sequías, matan en promedio a casi 60.000 personas, según Global Change Data Lab. Los desastres naturales violentos han sido un hecho en la vida humana desde el comienzo de la humanidad, pero el recuento de muertes de los desastres más antiguos se pierden en la historia. La antigua isla mediterránea de Tira, ahora Santorini, Grecia, por ejemplo, experimentó una catastrófica erupción volcánica que erradicó toda la civilización minoica alrededor del año 1600 a.C., según un estudio de 2020 publicado en la revista Proceedings of the National Academies of Sciences. Pero exactamente ¿cuántas vidas se perdieron? Nunca sabremos. Sin embargo, gracias a los registros y revistas históricos, los historiadores pueden al menos estimar el número de muertes relacionadas con desastres que ocurrieron en la era común. Según dichos registros, los siguientes desastres naturales son los más mortíferos de todos los tiempos, clasificados de menor a mayor número de muertes estimado. Para aquellos desastres para los cuales se proporciona un rango de número de muertos, el desastre se clasifica según el extremo más alto de la estimación. Comenzamos con número 10. El terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004. Un terremoto catastrófico de magnitud de 9,1 que sacudió el mar frente a la costa occidental de Sumatra, Indonesia, el 26 de diciembre de 2004. El terremoto creó un tsunami masivo que mató aproximadamente 230.000 personas y desplazó a casi 2 millones de personas en 14 países del sur de Asia y países de África Oriental. El tsunami, que se desplazaba a una velocidad de hasta 804 kilómetros por hora, llegó a tierra en tan solo 15 a 20 minutos después del terremoto, lo que dio a los residentes poco tiempo para huir a terrenos más altos. Los daños causados por el terremoto y el tsunami se estiman en $10.000 millones. Este evento se considera el tercer terremoto más grande en el mundo desde 1900 y su tsunami ha matado a más personas que cualquier otro tsunami en la historia registrada, según los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA. Número 9. El terremoto de Tangshan de 1976. A las 3:42 de la mañana del 28 de julio de 1976, la ciudad china de Tangshan fue arrasada por un terremoto de magnitud de 7,8, según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos. Tangshan, una ciudad industrial con una población de aproximadamente 1 millón de habitantes en el momento del desastre, sufrió la asombrosa cifra de víctimas de más de 240.000. Si bien esta fue la cifra oficial de muertos, algunos expertos sugieren que esta cifra está muy subestimada y que la pérdida de vidas probablemente se acercó a las 700.000. Según se informa, el 85% de los edificios de Tangshan se derrumbaron y se sintieron temblores en Beijing, China, a más de 180 kilómetros de distancia. Pasaron varios años antes de que la ciudad de Tangshan fuera reconstruida para recuperar su gloria anterior. Número 8. El terremoto de Antioquia del año 526 después de Cristo. Como ocurre con todos los desastres ocurridos hace milenios, es difícil determinar una cifra exacta de muertos por el terremoto de Antioquia. El cronista contemporáneo John Malalas escribió en ese momento que alrededor de 250.000 personas murieron cuando el temblor azotó la ciudad del Imperio Bizantino, ahora Turquía y Siria, en mayo de 526. Malalas atribuyó el desastre a la ira de Dios e informó que los incendios destruyeron todo lo que había en Antioquia. El terremoto no. Número 7. El terremoto de Haiyuan de 1920. El terremoto de Haiyuan fue el mayor terremoto registrado en China en el siglo XX, con la mayor magnitud de intensidad, dijo Deng Qidong, geólogo de la Academia de Ciencias de China, durante un seminario en 2010. Se informó que fue de 7,8 en la escala de Richter. Sin embargo, hoy China afirma que fue de magnitud 8,5. También hay discrepancias en el número de vidas perdidas. El USGS informó un total de víctimas de 200.000, pero según un estudio de 2010 realizado por sismólogos chinos, el número de muertos podría haber llegado a 273.400.
Número 6. El ciclón Coringa de 1839. Igualando el ciclón Coringa como el sexto desastre natural más mortífero está el tifón de 1881 que azotó a la ciudad portuaria de Haiphong en el noroeste de Vietnam el 8 de octubre. También se cree que esta tormenta mató a unas 300.000 personas. Número 5. El terremoto de Haití de 2010. El catastrófico terremoto de magnitud de 7,0 que sacudió Haití justo al noreste del Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010 es uno de los 3 terremotos más mortíferos de todos los tiempos. La posición de Haití como uno de los países más pobres del hemisferio occidental y su limitado historial de grandes terremotos lo dejaron extremadamente vulnerable a daños y pérdidas de vidas. El terremoto afectó a unos 3 millones de personas. Las estimaciones del número de muertos estaban por todos lados. Inicialmente, el gobierno de Haití estimó que las muertes eran de 230.000 personas, pero en enero de 2011, los funcionarios revisaron esa cifra a 316.000. Un estudio de 2010 publicado en la revista Medicine, Conflict and Survival, estimó la cifra en alrededor de 160.000 muertes, mientras que el USGS afirmó cifras aún más bajas, alrededor de 100.000. Estas disparidades reflejan la dificultad de contar las muertes incluso en la era moderna, sin mencionar las disputas políticas que se dan sobre las cifras oficiales. Número 4. El ciclón Jola de 1970. Este ciclón tropical azotó lo que ahora es Bangladesh, entonces Pakistán Oriental, el 12 y 13 de noviembre de 1970. Según la División de Investigación de Huracanes de la NOAA, las velocidades de vientos más fuertes de la tormenta midieron 130 millas por hora, lo que la convierte en el equivalente a un huracán de categoría 4. La marejada ciclónica combinada con la falta de evacuación provocó un enorme número de muertes estimadas entre 300.000 y 500.000 personas. Un informe de 1971 del Centro Nacional de Huracanes y el Departamento Meteorológico de Pakistán reconocía el desafío de estimar con precisión el número de muertos, especialmente debido a la afluencia de trabajadores temporeros que se encontraban en la zona para la cosecha de arroz. Según la Organización Meteorológica Mundial, causó daños estimados en $80.000 millones. Número 3. El terremoto de Shaanxi de 1556. El terremoto más mortífero de la historia azotó la provincia china de Shaanxi el 23 de enero de 1556, conocido como el Gran Terremoto de Jiangyin, en honor al emperador durante cuyo reinado ocurrió. El temblor redujo una franja de 621 millas cuadradas, 1.000 kilómetros cuadrados, del país a escombros. Según los museos de ciencias de China, se estima que 830.000 personas murieron cuando sus yaodong, casa-cueva excavadas en las mesetas del oeste de la región, se derrumbaron. La magnitud exacta del terremoto se pierde en la historia, pero los geofísicos modernos lo estiman en alrededor de magnitud 8. Número 2. La inundación del río Amarillo en 1887. El río Amarillo en China estaba situado precariamente muy por encima de la mayor parte de la tierra que lo rodeaba a fines de la década de 1880, gracias a una serie de diques construidos para contener el río a medida que fluía a través de las tierras de cultivo del centro de China. Con el tiempo, estos diques se habían llenado de sedimentos, elevando gradualmente la elevación del río. Cuando las fuertes lluvias hicieron crecer el río en septiembre de 1887, se desbordó sobre estos diques hacia las tierras bajas circundantes, inundando 5.000 millas cuadradas, según la Enciclopedia de Desastres, Catástrofes Ambientales y Tragedias Humanas. Como resultado de esta inundación, se estima que entre 900.000 y 2 millones de personas perdieron la vida. Número 1. Las inundaciones del río Yangtze en 1931. El río Yangtze se desbordó cuando el deshielo primaveral se mezcló con los más de 600 milímetros, 24 pulgadas, de lluvia que cayeron. Cayó solo durante el mes de julio. El río Amarillo y otras grandes vías fluviales también alcanzaron niveles elevados. Según The Nature of Disaster in China, en 1931, Yangtze River Flood, Cambridge University Press 2018, la inundación inundó casi 70 millas cuadradas. Las cifras del gobierno contemporáneo sitúan el número de muertos en alrededor de 2 millones, pero otras agencias, incluida la NOAA, dicen que pueden haber sido hasta 3,7 millones de personas. Los desastres naturales son un problema de gran magnitud que afecta a la seguridad, desarrollo y sostenibilidad de las sociedades.
especialmente en áreas con condiciones climáticas y socioeconómicas vulnerables. Por eso es importante la gestión del riesgo y la incorporación de medidas preventivas son esenciales para reducir el impacto de estos eventos y promover un desarrollo más sostenible y resiliente. Esto es todo. Si el video te gustó, por favor te pediría que le dieras like, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.